¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a este hora 23 y con muchas novedades porque en el transcurso del día la presidenta ha hablado al país, ha anunciado una cuarentena que se nos viene en unas cuantas horas, le vamos a estar contando. Escuchemos exactamente lo que dijo hoy la señora Yanine Áñez. Hoy anunciaré medidas duras, medidas para que nos quedemos el mayor tiempo posible en nuestras casas, medidas para que estemos con nuestras familias y en nuestros hogares, porque estar en nuestras casas es el mejor modo de frenar el contagio. Las medidas que hoy anuncio son las siguientes. En 48 horas se cerrarán todas las fronteras de Bolivia para los ciudadanos extranjeros. Solo ingresarán al país los bolivianos y residentes en Bolivia que deberán someterse a los protocolos que han puesto el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud. En 72 horas se suspenden todos los vuelos internacionales, todos. En 72 horas se suspende el transporte terrestre interdepartamental e interprovincial de pasajeros. Solo se permitirá el transporte de mercancías interprovincial, interdepartamental e internacional para asegurar el abastecimiento de la población. Desde mañana 18 de marzo se reduce la jornada laboral en el sector público y privado de 8 a 13 horas. Desde mañana 18 de marzo, los mercados, supermercados y locales de abastecimiento permanecerán abiertos solo hasta las 15 horas. Desde mañana 18 de marzo, el transporte público urbano trabajará solo hasta las 16 horas. Desde mañana 18 de marzo, la circulación vehicular queda restringida desde las 18 horas hasta las 5 a.m., salvo los ciudadanos que por características de sus trabajos o por necesidad de salud requerirán movilizarse en horarios distintos. Todas estas medidas estarán vigentes hasta el 31 de marzo, fecha en la que volveremos a evaluar. Finalmente, pido a la policía y a las Fuerzas Armadas la máxima colaboración en la aplicación de estas medidas. Lo acaban de escuchar, la policía y las Fuerzas Armadas van a ser las encargadas de hacer cumplir las determinaciones que la presidenta Áñez ha anunciado. A ver, para que usted tenga bien clara la figura, vamos a revisar por favor lo que ella dijo en estos cuadros. Atención por favor. Cierre de fronteras en 48 horas. Bolivia solo podrá dejar ingresar a ciudadanos bolivianos. Atención. Atención, se suspenden los vuelos internacionales. ¿En cuánto? En 72 horas. Atención. Se suspenden viajes también en 72 horas. ¿Y de qué estoy hablando? De viajes interdepartamentales y también interprovinciales. A ver, atención, a partir de este miércoles 18 de marzo, en unas horas más, ojo, el horario laboral para el sector público y sector privado será desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas, que es la 1 de la tarde. Desde este miércoles también, 18 de marzo, los mercados y supermercados van a atender hasta las 15 horas, 3 de la tarde. También desde este miércoles 18 de marzo, el transporte público solo debe funcionar hasta las 16 horas, no más. Y atención, desde este miércoles 18 de marzo, la restricción de circulación vehicular es a partir de las 18 horas hasta las 5 de la mañana. No debe haber ni un vehículo circulando a partir de este horario. Esas son las especificaciones que se ha dado a través del mensaje de la presidenta el día de hoy. Y ha pedido a las Fuerzas Armadas y también a la policía que hagan cumplir lo que ellos acaban de determinar. Tenemos también la siguiente información, por favor. Este es el mapa del coronavirus en nuestro país. En Cochabamba tenemos un caso confirmado, en Oruro son 7 casos, en Santa Cruz al día de hoy ya son 4 casos. El último, el de una joven de 30 años que llegó desde España. ¿Cuál es la idea?
evitar que se propague el contagio del coronavirus en nuestro país. Y en esto usted que nos está viendo, el que está todavía trabajando quizás, tiene que colaborar. Todos tenemos que ayudarnos para evitar que el coronavirus nos afecte seriamente. Ya volvemos. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Estamos con el diputado don Víctor Borda. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches. La preocupación por el coronavirus, evidentemente, pero también en la Asamblea Legislativa se está intentando hacer algo para beneficiar a aquellas personas que podrían ser afectadas, digamos, con una medida radical. Claro, ya estamos en una medida radical. Estamos en una medida, ya se ha adelantado, se ha anunciado una cuarentena. Una cuarentena. A nivel nacional. Así es. Y estas medidas que son necesarias desde todo punto de vista, que no las cuestionamos, pero sí deberían ir acompañados con otras medidas sociales que definitivamente impidan un impacto fundamentalmente en los sectores pobres de nuestro país. Hoy día hay una prohibición, por ejemplo, de circulación a partir de las 5 de la tarde. ¿Qué pasa con esa caserita que tiene su venta de puesto a partir de las 6 de la tarde? Con hamburguesas, anticuchos, por ejemplo. Así es, sus pollos brostercitos. O ese chofer que tiene que trabajar todos los días para pagar su banco, sus obligaciones, etc. ¿Qué es lo que dicen? Que ellos dicen que van a ser los más afectados. Sí, y definitivamente van a ser afectados. O el indígena, el campesino, ya no va a poder llevar sus productos a la ciudad por las restricciones que existe de circulación. Pero también si nos enfermamos, todos vamos a ser afectados, ¿no? Así es, por eso son medidas necesarias, pero debe haber otras medidas también sociales que favorezcan a la mayor parte de la población. Yo quiero recordarles aquí al ciudadano común que el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, 369, 380, etcétera, declara que los servicios básicos son de acceso universal para todas las bolivianas y los bolivianos, y que el agua, la energía eléctrica, el gas son derechos fundamentalísimos. Ahora, en este momento la situación es prácticamente el 80% de la población que vive de la economía informal. Solamente el 20% tienen una relación laboral estable, gozan de estabilidad. No puede ser que ese 20% en este momento se desboce una alegría, así, bueno, no voy a trabajar, o voy a trabajar unas cuantas horitas, pero voy a seguir continuando percibiendo mi sueldo. Pero ¿qué de ese 80%? ¿Qué de ese más de 3 millones de personas que viven en nuestro país? Entonces, no quisiera pensar que mañana pasado a una familia pobre, como no tiene para ni siquiera llevar el alimento diario a su casa, le corten su agua, porque no pagó. Porque no ha pagado. ¿No? Cuando ahora, de acuerdo a las prescripciones médicas, tienes que lavarte permanentemente el agua. O le corten su gas, cuando tiene que hacer cocción de sus alimentos, o su energía eléctrica. Entonces, hay un fundamento fáctico, hay un fundamento jurídico, legal, constitucional, para plantear este proyecto de ley por el cual debería condonarse el pago de energía eléctrica, gas y agua potable por este mes, retroactivamente. El artículo 150 del Código Tributario establece que puedes aplicar retroactivamente la ley en el ámbito tributario. Entonces, desde el 1 de marzo, ¿hasta cuándo? Hasta que dure esta cuarentena. Nos ha hecho el 31 de marzo, ojalá se suspenda. Pero ¿qué pasa si se amplía? Entonces, todo ese tiempo debería el Estado subrogarse esa deuda, ¿no? Y hacer un repago a las empresas semiautónomas, autárquicas que administran estos servicios. Diputado Borda, ¿y el Estado está en condiciones de subrogarse este costo? Hay recursos económicos. Pero un dato más. Estamos a punto de aprobar una ley. Lo ha anunciado el ministro de Economía. Perdonazo. Vamos a perdonar a las grandes empresas que no han pagado sus impuestos, que no se han pagado sus tributos. Les vamos a condonar intereses, absolutamente todo. ¿Por qué no podemos perdonar a la gente humilde un mes de pago de energía eléctrica, de luz, de agua? Porque además la ley es específica. Solamente hace referencia al consumo de energía eléctrica de viviendas. No de fábricas. De fábricas, empresas, no. Solamente por uso de consumo de vivienda.
Entonces, ese es el primer elemento de esta ley. El segundo factor, tengo algunos datos interesantes, ¿no? Para que no se quejen nuestros amigos banqueros, a los cuales los respeto mucho, pero definitivamente también los banqueros en esta coyuntura tienen que ser muy solidarios con el pueblo. ¿Qué está proponiendo en este caso? Porque evidentemente, a ver, volviendo al transporte, por ejemplo, hay muchos maestritos que deben al banco por el autito que tienen, con el que están trabajando. Así es. Miren, yo tengo un dato importante. El año pasado, las entidades bancarias, por conceptos de crédito, han recaudado alrededor de 26.330 millones de dólares. ¿Millones de dólares? ¿No? O sea, es una cifra considerable, ¿no? En créditos, ¿no? Aquí tengo, son datos del ASFI, ¿no? Usted me preguntará, ¿y cuánto recaudaron hace unos 8, 9 años atrás? 3.678.000. Imagínense lo que ha crecido proporcionalmente, increíble, increíble, ¿no? Y el crédito, ¿no? Han otorgado alrededor de más de 27 millones de dólares. ¿Cuál es el índice de mora al 31 de agosto del 2019? ¿Cuántos bolivianos no han pagado sus créditos? Es del 2%. Nada más. Nada más. Hace 10 años era del 12,5%. En el ámbito nacional. Ahora solamente es del 2%. ¿Eso qué significa? Que el boliviano, consciente de su obligación, se ha prestado un crédito del banco y él está pagando sagradamente su obligación. Porque ustedes saben, ¿no? Independientemente de que, aunque la ley te dice tienes un interés simplemente legal, convencional, no pagas un día en el banco, te imputan intereses penales o otro tipo de obligaciones y otros gravámenes. Sabemos, conocemos en la práctica, ¿no? Entonces, si la gente en este momento no tiene ni para llevar el pan de cada día a sus hijos, menos para cumplir una obligación bancaria. Entonces le estamos pidiendo, señores banqueros, si ustedes han ganado tanto el año pasado, sean solidarios con este pueblo, definitivamente. Y estamos planteando una reprogramación de crédito, statu quo, que se deje paralizado y se reprograme por un plazo de 6 meses a partir de hoy. Y aquí a 6 meses, durante estos 6 meses, las entidades bancarias no podrán cobrar capital, interés, ningún otro gravamen. Ningún otro gravamen. Y después de 6 meses, recién se hará una reprogramación de su deuda con el capital e interés establecido ya anteriormente. Y estamos disponiendo que ASFI, es la entidad reguladora de las entidades bancarias, pueda controlar y fiscalizar esta obligación. Así habremos la necesidad de dar cumplimiento definitivamente también a la cuarentena. Exacto. Hay mucha gente que está desesperada, el chofer, puta, ya me voy a recoger a las 4 de la tarde, pero tengo que pagar al banco, o la señora, tengo que salir a vender, ¿qué va a hacer mi banco? Bueno, vamos a tener una cuarentena en la que sí, vamos a tener también un espacio de tiempo para poder trabajar, desde las 8 hasta las 13 horas, ¿no es cierto? A partir de las 4 ya no tiene que circular absolutamente ni movilidades ni personas. Eso es cuarentena, para evitar que usted se contagie, que se contagie el maestrito, que se contagie la caserita. Ellos también tienen que guardarse en su casa. Así es. A ver, esto es para energía eléctrica de viviendas. ¿Qué más? ¿Gas? ¿Agua? Gas. Agua. Todos los servicios básicos, los tres. Es una propuesta que ustedes están haciendo. Así es. Lo hemos hecho, ya lo hemos planteado esta mañana, con rótulo de emergencia, sí, para el tratamiento a la mayor brevedad posible. Y esperamos que exista la aceptación del órgano ejecutivo también, porque a veces, obviamente, no es complejo, sabemos, dictar este tipo de restricciones que limitan el derecho al trabajo, al comercio, etcétera. Son necesarios, fundamentales, pero también hay que pensar en la mayor parte de la cantidad de la gente humilde, ¿qué va a hacer? Bueno, otros países ya lo están haciendo también, ¿no? Así es. Esta no es una iniciativa innovadora, claro, del suscrito diputado, lo ha hecho ya Francia. Exacto. Francia, que es un país ya altamente industrializado y que tiene inclusive una relación de dependencia laboral mucho mayor que Bolivia, entonces
lo ha planteado ya. Pues ¿por qué no plantear en un país donde lamentablemente la economía informal es mucho más grande que la economía formal en nuestro país? Le agradezco por habernos venido a contar un poco más, a orientar con relación a esta propuesta que esperemos realmente sea aceptada por las instituciones bancarias, las instituciones financieras, especialmente para esa gran cantidad de personas que en este momento están viendo en peligro el poder reunir esa cantidad de dinero que necesitan pagar por sus deudas, ¿no es cierto? Así es, me contaban algunas personas, decía, el banco se cierra a las 2:30 de la tarde, ya ha cerrado a las 2, ya usted ya no va a pagar su deuda. ¿Pero por qué? No, mañana, pero ya mañana es con interés, ya, ¿no? Entonces, creo que no puede haber tanta agresividad de los señores banqueros, sino también se solidarice con la gente humilde, con la gente pobre de nuestro Estado plurinacional. Y la verdad, entre todos tenemos que ayudarles, porque esto es un momento de emergencia nacional y mundial. Tenemos que evitar que el coronavirus pues nos esté dañando la salud. Gracias por haber venido. Gracias, Miriam. Que le vaya muy bien. Gracias. Una propuesta sumamente interesante que esperemos pues sea también bien acogida en la parte del gobierno en este momento. Vámonos a una pausa, por favor, volvemos. En Bolivia vamos a hablar acerca de una temática que es importantísima porque ya hace mucho tiempo se viene pidiendo reformas, pero reformas urgentes, revolucionarias. El tema de la justicia, del sistema judicial, porque se habla de que ha generado una gran desconfianza en la población, de una justicia totalmente dependiente de consorcios delictivos, en fin, solamente eso para comenzar. Esta noche nos acompañan 4 prestigiosos abogados, cada uno con su especialidad. Vamos a recibir en esta oportunidad al doctor Carlos Alarcón. Por Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón Mondonio, abogado, catedrático universitario, ex viceministro de Justicia del 2003 al 2005, experto constitucionalista y penal. Doctor Alarcón, un gusto tenerlo acá, bienvenido. Muy buenas noches, Miriam. Un cordial saludo acá a los abogados, colegas de otras organizaciones políticas que nos acompañan y por supuesto al público televidente. También recibimos al doctor Luis Vázquez Villamor. Por Libre 21, Luis Vázquez Villamor, abogado constitucionalista, exalcalde de la ciudad de El Alto, máster en Ciencias en Política Comparada, doctorado de Derecho, diplomado en Altos Estudios Internacionales, diploma de especialización en Teoría del Desarrollo. Doctor, igualmente, bienvenido, un gusto tenerlo. Buenas noches, un placer, un saludo muy cordial a ti y a todos los panelistas que nos acompañan. También recibimos al doctor William Vascopé. Por Alianza Juntos, Williams Vascopé Laruta realizó sus estudios superiores en la Universidad Católica Boliviana, abogado jurídico y constitucionalista, analista político, participó en la Asamblea Constituyente de Bolivia. Doctor Vascopé, un gusto verlo, bienvenido. Miriam, el privilegiado soy yo, agradecido de estar también con los respetables colegas y abogados, el doctor Alarcón, el doctor Vázquez Villamor, el doctor presidente Villarroel, y bueno, acá para poder debatir en democracia lo que el país necesita, una mejor justicia. Muchísimas gracias. Estamos también con el doctor Víctor Manuel Villarroel. Por Creemos, Víctor Manuel Villarroel Vargas, abogado, diplomado en Ciencias Penales, asesor legal interno y externo de varias empresas nacionales e internacionales, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Presidencia, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, coordinador de despacho del Ministerio de Comunicación. Doctor Villarroel, un gusto tenerlo con nosotros, bienvenido. Un gusto para mí, Miriam, estar en tu programa y además estar acompañado de tan dilectos colegas con quienes vamos a compartir algunas ideas para la mejora de la justicia.
Ellos son representantes de partidos y alianzas que se van a enfrentar en las justas electorales del próximo 3 de mayo. Van a tener ellos la oportunidad de defender sus proyectos, lo que ellos van a plantear en el tema de justicia. La justicia, que hace mucho tiempo se viene diciendo, requiere de cambios urgentes, estructurales, sistémicos, en fin. Vamos a ver la siguiente nota que tiene que ver justamente con la justicia en nuestro país, en Bolivia, cómo ha estado y cómo debería ser. A menudo vemos este tipo de protestas. La preocupación, la incertidumbre y la impotencia se puede sentir en este escenario. Todos claman, piden, exigen justicia. Más corrupción hay que justicia. Se trata que haya justicia para todos, para los pobres y para los ricos, no solamente para los ricos nada más. Las denuncias de corrupción o retardación de justicia, consorcios de jueces, abogados y fiscales, además de los sobornos o encubrimientos, están a la orden del día en nuestro país. El órgano judicial es el poder más cuestionado y con menos confianza por parte de la población. A mi esposo prácticamente casi lo matan. Lo han golpeado en la cabeza con una piedra, él tenía hundimiento de cráneo, no hay justicia. Personas como estas salen a las calles todos los días en nuestro país en búsqueda de justicia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no llega esto a las familias bolivianas? Las respuestas serían las siguientes. Yo lo que veo en algunos administradores de justicia que le tienen mucho miedo al órgano ejecutivo, y creo que ellos deben empezar a trabajar en la imparcialidad que debe tener el órgano judicial. Tiene que haber un cambio estructural. Existen otros elementos en la parte de la infraestructura, en la parte del hacinamiento de los jueces y del personal de apoyo jurídico. Según los datos del Consejo de la Magistratura, solo en La Paz, en los 2 primeros meses del año se registraron alrededor de 250 denuncias de irregularidades por parte de jueces y personal de juzgados. De esa cifra existen aproximadamente 6 procesos. Imagínense si hablamos de las denuncias a nivel nacional. En lo que va del año tenemos muy pocos procesos iniciados contra jueces, pero sí contra apoyo jurisdiccional, es decir, secretarios, auxiliares, etcétera, que incumplen con su labor, y eso redunda en la iniciación de un proceso disciplinario. Y en octubre del año pasado se aplicó la Ley 1173, impulsada por el gobierno del Movimiento al Socialismo. Sus principales objetivos son reducir la retardación de justicia, eliminar la corrupción y también buscar alternativas a la detención preventiva. Tras meses de su aplicación, ahora las autoridades hacen una evaluación. Nosotros hemos ido desde un principio, hemos observado muchas falencias que iba a tener la 1173. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Implica una inversión de recursos que ya se han implementado. Considero que hay que darle el tiempo pertinente para hacer las evaluaciones correspondientes respecto de la aplicabilidad de la Ley 1173. El mal de la injusticia en nuestro país está presente durante varios años. La mayoría coincide que se debe realizar una modificación a profundidad. Las sugerencias para el nuevo gobierno son las siguientes. Lo primero, que tiene que haber una cumbre de justicia. Lo segundo, que debe haber una independencia de los abogados. Todavía seguimos dependiendo del Ministerio de Justicia. El sector justicia recibe menos del 1% del presupuesto general del Estado. Imagínese. Hoy 4 fuerzas políticas van a explicar los pilares importantes y centrales de lo que ellos consideran debería ser en el tema de justicia. Esto ya viendo las próximas elecciones. Hemos realizado un sorteo entre los 4. Ha salido primero el doctor Víctor Manuel Villarruel, representante de Creemos, quien tiene 3 pilares. Por favor, veamos sus pilares. Son estos: retardación, elección de jueces y fiscales y burocracia. Él en 6 minutos, al igual que los demás, va a poder explicar estos 3 pilares. Doctor Villarruel, a partir de este momento tiene 6 minutos. Muchas gracias. Hemos podido ver hace un momento cuáles son las constantes quejas de la gente y
y además las quejas son de que no tienen justicia. Pero entonces, ¿cuál es el principal problema en realidad de todos estos males? Es decir, corrupción, retardación, burocracia, etcétera. El principal problema es que no se hace una buena selección de jueces, ¿no? Los jueces tienen que ser elegidos y designados cuidadosamente en mérito no solamente a sus títulos de diplomado, maestría, doctorado, sino de exámenes prácticos, exámenes escritos y además orales, para que los calificadores de ese postulante puedan analizar cuáles son sus cualidades, ¿no? Y además cuál es su lógica jurídica para resolver un cierto caso. Entonces, si no empezamos con una buena selección, no vamos a poder dar solución a esto, porque ese es el origen de todos los males. Por otro lado es el tema económico, por supuesto, pero el principal problema es este, ¿no? El de la mala calidad de jueces que tenemos nosotros en Bolivia. La retardación de justicia se produce precisamente porque también la gente es demasiado pleitista, ¿no? La población es muy pleitista porque tampoco cuenta con un buen asesoramiento legal del inicio que le pueda poner o sea, que lo pueda orientar de tal forma en la que pueda decidir si va a continuar o no va a continuar con un proceso, y es mejor que vaya a un proceso previo de conciliación. Entonces tampoco tenemos esa cultura de conciliación que la tenemos que desarrollar. Pero este es además el problema de la retardación de justicia nace primero por la gran cantidad de pleitos que existen. Faltan jueces, ¿no? Se necesita, por supuesto, más jueces, pero los que ponen más trabas para que avance un proceso son precisamente los jueces. Nosotros, como creemos, hemos diseñado una forma para salvar precisamente esta situación, y que es absolutamente posible. Primero, que no puede ser que los jueces públicos en materia civil, comercial, de familia, laborales, etcétera, estén viendo casos de mínima cuantía. No tenemos un mecanismo para poder separar los casos de mínima cuantía de los casos que son un poco más importantes, obviamente que no son de relevancia, es decir, más importantes en relevancia social, pero son muy importantes los de mínima cuantía, son muy importantes para la persona. Entonces no hay, cuando a una persona le roban su carretilla, no le cumplen un contrato pequeño, el albañil no le entrega la obra, el mecánico no le entrega el auto, etcétera, una serie de incumplimientos pequeños, ¿no? Entonces, esas personas tienen que acudir a la vía normal, donde inclusive se juzgan casos de cientos de millones de dólares, y es el mismo procedimiento. Entonces no puede ser, o sea, no tenemos un mecanismo para toda esa gente de escasos recursos, y no tienen acceso a la justicia. Entonces, como no hay un mecanismo para eso, tiene que contratar un abogado, tiene que gastar, etcétera. Entonces no tiene una alternativa esa gente. Y obviamente, al no tener acceso a la justicia, no puede continuar, no puede defender sus derechos. Entonces, nosotros estamos creando una instancia de mínima cuantía, que es hasta máximo 10.000 bolivianos, que te va a resolver el problema civil, unos problemas civiles de menor cuantía, que están hasta los 10.000 bolivianos, por ejemplo, cobro de deudas, resarcimiento de daños y perjuicios pequeños, entrega de bien, es decir, cuando no te devuelven un bien a alguien, entonces no tienes que hacer un juicio, puedes ir a reclamar a este juez de justicia inmediata. Se llama la ley de justicia inmediata. Los jueces se llaman jueces de justicia inmediata. Entonces estos jueces van a impartir justicia, precisamente como su nombre lo dice, inmediatamente, en una, máximo en 2 audiencias, ¿no? Entonces esa persona no necesita abogado. No necesita un abogado para ser asistido. Para que la gente entienda, ha debido ver la gente en alguna oportunidad este programa de la doctora Polo, donde hay 2 personas que van, reclaman un derecho, y la doctora Polo inmediatamente, en unos minutos o en un tiempo que dura prácticamente su programa, define la situación. Entonces, algo parecido, por supuesto, a ese tema, donde va a haber un juez que va a decidir sobre esos problemas pequeños, pero va a impartir justicia inmediata.
¿no? Ahora, esto mismo no solamente en el campo civil, también en el campo laboral y familiar. Familia, ¿en qué sentido? O sea, vemos que la asistencia familiar no se la puede reclamar de manera pronta. Y es una cuestión de alimentación. Entonces, hay procesos, hay personas que no pagan la asistencia familiar por 1 año, 2 años, 6 meses, o sea, se olvidan prácticamente de esas obligaciones y no tienen un mecanismo rápido porque los juzgados están tan abarrotados de divorcios, reconocimiento de paternidad, etcétera, y una serie de trámites, que los jueces, por supuesto, no tienen el tiempo para atender una cosa tan inmediata. Entonces, cuando la asistencia familiar sea demandada por un monto menor a 3.000 bolivianos, pueden acudir a este juez de justicia inmediata. Y cuando las personas que tienen un contrato firmado, un acuerdo con el obligado, entonces también puede acudir a esta para poder cobrar la asistencia familiar devengada. Tiempo, doctor. Muchas gracias. Cada uno de ustedes puede hacerle una pregunta en 30 segundos, por favor, y la respuesta suya va a ser en 1 minuto. Por favor, doctor Vázquez, tiene 30 segundos. ¿Cómo plantean ustedes abordar el problema del presupuesto para el Poder Judicial y cómo plantean ustedes llevar adelante una cualificación de la elección de jueces y magistrados en Bolivia? Muy bien. Tiene 1 minuto, doctor. Primero tenemos que ponernos a pensar que la selección de los jueces tiene que ser muy minuciosa. Tiene que haber exámenes, como les dije, académicos muy exigentes, escritos y orales, y además tiene que haber un test psicológico de alto nivel, con estándares internacionales y con mucha confiabilidad, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir que podamos hacer una buena selección. Ese es el primer pilar que tenemos que tocar, porque a partir de ahí no funciona la justicia, porque hay corrupción, porque hay retardación, porque hay burocracia también, ¿no? Entonces, la justicia no va a funcionar si no tenemos un buen recurso humano. Muy bien. Doctor Alarcón, tiene 30 segundos. En la visión de Creemos, el mayor problema de la justicia, para hacer la propuesta de crear justicia de mínima cuantía o justicia de paz o como se llame, es un tema económico. Yo notaba que planteaba el doctor que temas que vayan de deudas civiles hasta 10.000 bolivianos o de asistencia familiar hasta 3.000 sería el cambio, digamos, innovador, revolucionario para dar una respuesta al público. Pero asumiendo que el mayor problema de la justicia no es el económico, ¿no? El mayor problema de la justicia son los feminicidios, son el maltrato dentro de la familia de niños, de ancianos, y el maltrato a mujeres que están sometidas a un abuso de poder dentro de las propias familias, en las relaciones ya sean con esposos o con convivientes. Entonces, ¿no le parece a usted que esta visión economicista es completamente, no es equivocada, pero es completamente insuficiente, tomando en cuenta esta problemática más álgida para la sociedad boliviana? No, desde luego. Lo que pasa es que por el corto tiempo no he podido explicar el tema del feminicidio y además de los temas laborales también, que son muy importantes para la persona, ¿no? Y los temas penales también. Entonces, en el tema del feminicidio, ¿qué vemos nosotros? También este juez, cuando la violencia contra la mujer sea por lesiones leves, entonces con un informe del fiscal directamente va a remitir a este juez de justicia inmediata. Entonces, ese juez de justicia inmediata en una audiencia va a empezar a sancionar, porque lo que sucede es de que tenemos unos procedimientos demasiado largos en los que nunca acaban con una sanción. Entonces el agresor ya aprovecha de esta inercia de la justicia, ¿no es cierto?, para poder continuar y agravar la agresión, porque como sabe que no tiene castigo, entonces va a continuar. De lo que se trata es de que cuando hay una sanción, se le haga una sanción al agresor de trabajo comunitario, que se ponga un overol de un color fosforescente, que vaya a prestar los fines de semana o los feriados, un trabajo que tiene que ser acreditado, cuyo cumplimiento tiene que ser acreditado por el municipio. Gracias, doctor. La propuesta de Creemos va en base a la ley de justicia inmediata, proponen la ley de justicia inmediata. Por favor, con su pregunta, doctor Mascopet, tiene 30 segundos. Sí, bueno, a ver, son cosas novedosas, digamos, que pueden plantear. Sin embargo, esto tiene que caer y materializarse en la modificación de normativa jurídica, es decir, qué leyes, qué códigos en realidad están planteando la agrupación de Creemos modificar, porque eso sí se tendría que hacer. Podemos hablar un sinnúmero de
novedades que puede hablar, pero específicamente qué normativa es la que van a poder proponer para cambiar, qué códigos, qué leyes, eso sería muy bueno saber en la propuesta. No, por supuesto, no necesitamos tocar la Constitución para que no sea una cuestión que demore mucho estos cambios que nosotros proponemos, y obviamente en el ámbito civil se va a modificar el Código Procesal Civil, se va a modificar en el ámbito laboral para que puedan cobrar rápidamente los trabajadores que tienen derecho a beneficios sociales menores a 10.000 bolivianos, rápidamente van a poder cobrar. Vamos a modificar el Código la Ley General del Trabajo y el Código Procesal del Trabajo, vamos a modificar el Código de las Familias y proceso familiar, y el Código Penal, para trasladar los juicios que no tienen pena privativa de libertad, para que este juez de justicia inmediata pueda impartir justicia sin necesidad de continuar con todo el procedimiento para delitos pero horrendos, porque es el mismo procedimiento. Pues no puede ser, porque eso impide a la gente a tener acceso a la justicia. Entonces, en eso nosotros nos vamos a concentrar. Muy bien. El doctor Víctor Manuel Villarroel, por Creemos, acaba de explicar sus 3 pilares y también de responder esta primera ronda de preguntas. Segundo, en el sorteo, doctor Luis Vázquez Villamor por Libre 21. Él también va a tener 6 minutos para explicar estos pilares, estos 3 pilares: Corazón Verde Digital, Reparación Democrática, Sistema de Selección y Elección de Funcionarios Judiciales en base a la meritocracia, y finalmente Revolución Digital y Exponencial de la Justicia. Para explicar estos 3 pilares, reitero, tiene 6 minutos a partir de ahora, doctor. Bien, la primera expresión que yo quisiera compartir con todos ustedes es que en estos últimos 14 años del gobierno dictatorial del MAS hemos heredado un sistema de justicia altamente burocratizado, persecutorio en lo político, que ha venido haciendo de la corrupción un fenómeno de todos los días, y lo vemos nosotros que probablemente estamos en la batalla de los tribunales todos los días. Tenemos jueces incompetentes, incapaces y prebendales y corruptos. Para sumar a todo ello, la justicia se ha vuelto un instrumento de la política, y la justicia se ha vuelto una forma de perseguir a opositores que piensan diferente. Pero sin embargo, ahora que entendemos que la justicia es el concepto nodal fundamental de la democracia, vamos a entender por qué la justicia tiene que merecer toda la atención del Estado. Porque este no es un problema de jueces, abogados y litigantes, este es un problema del Estado social y democrático de derecho. Es decir, que no habrá democracia en toda su extensión si no tenemos un servicio de justicia que efectivamente garantice a todos, gobernantes, gobernados, público, litigante, jueces, vocales, fiscales, policías y todos los que participan dentro de este fenómeno, la garantía de vivir en paz y en seguridad en su país. Y este es el objetivo fundamental, y este es el daño más profundo que estos últimos 14 años han causado en Bolivia. Y por lo tanto, debemos entender y debemos tratar de transmitir a la gente que lo fundamental es eso. Ahora, obviamente podemos ir por propuestas parciales, sin embargo, yo quisiera rápidamente tratar de identificar las causas que son estructurales para estos males. Y obviamente la primera causa, la independencia del Poder Judicial y la inexistencia de una carrera de jueces, fiscales y policías especializados en el órgano judicial. La segunda, el tema económico, el presupuesto judicial y la carga de trabajo que tienen cada uno de nuestros jueces. El tercero, la necesidad de adaptarnos a las nuevas tecnologías que hoy día están estudiándose en todo el mundo y que están revolucionando el concepto de justicia. Y finalmente, la necesidad de acordar una nueva estructura que nos permita consolidar lo bueno que tenemos y proyectarlo hacia el futuro. En este campo, y dado el escaso tiempo que tenemos, yo quiero señalar que uno de los problemas más serios que atravesamos en Bolivia, que es causante de la corrupción judicial, es que tenemos demasiado poco dinero para el sector justicia. Yo he hecho un estudio que lo publiqué hace un tiempo, pero tiene validez para este año, en el cual solamente disponemos para el conjunto de la Administración de Justicia el 0.29% del presupuesto general del Estado. Esto basado en los datos oficiales del Programa General del Estado, que ha sido publicado el 1 de enero, en el cual se le otorgan 274.879.355 bolivianos. O sea, una cifra que es menos del 0.5% del presupuesto general que damos a toda la justicia. Y entonces obviamente uno se pregunta, con este presupuesto, ¿cuántos jueces tenemos para atender cada causa?
Y si nos ponemos a pensar solamente en el caso del Departamento de La Paz, donde yo he hecho estudios para tratar de ver cuál es la incidencia, la carga laboral con respecto a cada juez, he llegado a la conclusión de que cada juez hoy en día está llevando 1.305.88 procesos cada uno. Lo cual significa que una persona tiene que resolver al mismo tiempo, sentado en el mismo escritorio y en la misma silla, 1.300 casos al mismo tiempo en los que se juega la vida, el patrimonio, la libertad, el destino de muchas familias. Y entonces uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que alguien tenga la cabeza para atender esa cantidad de procesos? Y este es un problema estructural. Y esto deriva en selectividad de la justicia y corrupción. Selectividad por lo que decía una de las personas que me entrevistado, que decía, parece que solo hay justicia para el que tiene plata, para el que puede pagar abogados, ¿no? Y para el que tiene plata implícitamente quiere decir también porque hay corrupción y no se puede controlar. Obviamente con sistemas poco transparentes, básicamente sistemas de pasados en la historia, que seguimos viendo cómo funciona y no podemos resolver. O sea, yo con todo respeto, por ejemplo, cuando preguntaba cómo piensan elegir jueces, porque es uno de los problemas fundamentales que tiene que ver con la raíz de la justicia, quería escuchar, digamos, algo así como, vamos a hacer una reforma constitucional. ¿Por qué hay que hacer una reforma constitucional? Sin una reforma constitucional, te quiero decir con toda sinceridad, no vamos a resolver uno de los problemas de fondo, que es cómo elegimos magistrados, tanto a nivel de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional o del propio Consejo. Tenemos que tener propuestas y nosotros las tenemos. Creemos que ha llegado la hora de cambiar la forma de elección, de crear un órgano técnico, profesional, que pueda llevar adelante todo ello. Y finalmente, como me queda muy poco tiempo, quiero introducir este nuevo concepto, la revolución digital y la revolución exponencial de la justicia. Hay posibilidades. Hoy día el desarrollo de la tecnología nos está brindando posibilidades enormes para que la justicia pueda cambiar radicalmente en todos nuestros países. Tiene costos bajos, se puede implementar en Bolivia. De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene un programa de inteligencia artificial aplicada al sector de la justicia que nosotros deberíamos adoptarla y deberíamos financiarnos con créditos de estos. Necesitamos que nuestro sistema judicial se renueve completamente. Necesitamos darle un toque que va a ser un salto cuántico, va a ser un salto cualitativo de la justicia en el momento en que sepamos cómo introducir la tecnología en el manejo de esto y cómo en algún momento, según soñamos, es que tiene que haber un sistema digitalizado, totalmente digitalizado, para atender todos los problemas que han señalado. Y no vamos a necesitar jueces, probablemente carne y hueso, para muchas de estas cosas, y en muchos vamos a necesitar tecnología que va a ser barata y accesible para todos. Bien, gracias, doctor. Luis Vázquez Villamor, representando a Libre 21, explicando sus tres pilares. Llama la atención lo que acaba de decir. Usted ha dicho, creo que coinciden en esto todos, tenemos jueces incompetentes e incapaces, y a la vez ha señalado de que cada juez lleva más de 1.305 procesos cada. En La Paz. Faltan jueces, faltan abogados. Eso lo va a decir después. Por favor, tiene 30 segundos para preguntarle, doctor Villarreal. Bueno, lo que dice el doctor Vázquez es cierto, o sea, 1.300 casos es inhumano para que el juez pueda atender. Pero de estos casos de 1.300 hay un montón, hay muchos casos que distraen al juez que son de mínima cuantía, que son menos de 10.000 bolivianos. Entonces se necesita descongestionar, una forma de descongestionar es eso. Por lo tanto, le digo al doctor, ¿estaría usted de acuerdo, doctor Vázquez, que se pueda crear estos jueces de justicia inmediata en los distritos municipales? Yo creo profundamente en la justicia digital. Y te quiero decir cabalmente los temas que tú has planteado con los problemas de menor cuantía, porque estos problemas lo tenemos es decimonónico, ¿verdad? La ley de la mínima cuantía, todo eso siempre hubo y no resolvió problemas. El problema ahorita es cambiar la estructura. ¿Y cómo se cambia la estructura para este tipo de proceso? Digitalizando la justicia, estableciendo un nuevo sistema que ahorita parece muy complejo explicarlo, pero te quiero decir, es algo que se está trabajando, se está llevando adelante. Concretamente en el programa de inteligencia artificial que se está desarrollando en el BID, existen propuestas ya para que en Bolivia se incorpore un sistema digitalizado donde todos estos casos no tengan que ir necesariamente a un juez o a un componedor o a una persona de carne y hueso, un sistema totalmente diseñado para resolver problemas
cuestión de minutos, de segundos, y cosas que se tienen que ir incorporando progresivamente. Probablemente en un futuro soñemos que en lugar de ver tribunales de seres humanos, veamos sistemas digitales funcionando, que no van a ser corruptos, que no van a retardar, que van a dar justicia oportuna para todos. Él defiende el tema de la digitalización de la justicia. Doctor Vascopet tiene 30 segundos para preguntar. Sí, me gustaría mucho que tal vez el doctor Luis Vázquez me aclare sobre el tema del sistema digitalizado. ¿Es un programa? ¿Va a ser un software? ¿Cuánto tiempo se va a implementar? ¿Es un presupuesto? Y esto le pregunto porque si se da cuenta, doctor Luis, el Tribunal Constitucional tiene una página web donde ni siquiera actualizan las sentencias constitucionales y uno se da cuenta después de meses que había salido una sentencia. Es decir, estamos muy atrasados en ese tema. Yo auguro obviamente que el sistema judicial y el Tribunal Constitucional mejoren, pero ¿cuál es en realidad en concreto la propuesta? Sabiendo lo último que le estoy diciendo, el Tribunal Constitucional ni sube las sentencias a veces que ya han salido. Sí, cabalmente, William, ese es el sistema tradicional y antiguo de tratar de ver cómo está reaccionando nuestra justicia. O sea, lo que tiene el Tribunal Constitucional es una página, es una base de datos donde tú vas a ver sentencias clasificadas, etcétera. Incluso el concepto de expediente digital ya está totalmente desfasado. Y el tema, digamos, de la relación digital que tiene que establecerse entre actores de un proceso está también superada. Estamos hablando de algo mucho más profundo que eso, que es cambiar e introducir el sistema digitalizado en el corazón mismo del funcionamiento del sistema judicial. De tal manera que, créeme, en los países en los que funciona experimentalmente ahora, como el caso de Inglaterra, como el caso de algunos estados de los Estados Unidos y en varios países europeos que ya está entrando en funcionamiento, están tendiendo a contribuir a hacer reformas verdaderamente sustanciales del tema. Porque lo que te puedo decir, que este sistema digitalizado, con toda la jurisprudencia, doctrina del mundo, no se va a equivocar, va a tener respuestas eficientes, no va a ser corrupto y no va a ser sujeto a presión de absolutamente nadie. Muy bien, gracias, doctor. Doctor Alarcón, tiene usted 30 segundos para preguntar. Sí, yo entiendo que lo digital es un tema operativo, instrumental, porque en definitiva no puedes reemplazar por un robot o por un software al factor humano, que es el juez, el fiscal, el policía. En este tema, que es mucho más importante o más central, captando la propuesta de Libre 21, plantean una reforma a la Constitución. Entonces mi pregunta es, tomando en cuenta que estamos en un momento crítico para la recuperación de la democracia, en un momento crítico para la salud en su conjunto como sistema y como coyuntura, hacer una reforma a la Constitución que va a demorar y tiene que demorar años, porque son procedimientos largos y complejos, es abrir una caja de Pandora donde no solamente se va a discutir el cambio a la justicia, sino, por ejemplo, ya están planteando en una organización política, creo que es la de Creemos, justamente el tema de volver a Bolivia a un sistema federal y ya no autonómico. Entonces la pregunta es, porque Comunidad Ciudadana cree que sí tiene que haber un debate de si hay la necesidad o no de cambiar la Constitución, pero no hacer la reforma constitucional en los próximos 5 años, porque vamos a generar más inestabilidad, más incertidumbre, cuando las urgencias y las prioridades en este momento para el país son otras. Entonces, ¿cómo piensan resolver en Libre 21 esta preocupación? A ver, primero, con respecto a la revolución digital y tecnológica, nuevamente es un concepto complejo, difícil de sintetizarlo en pocos segundos, pero no es algo que ha nacido hoy día, ya se lo viene trabajando hace una década, hoy día tiene efectos concretos y, por ejemplo, claro, para la justicia penal resulta un poco difícil e incomprensible este tema, pero para temas de carácter civil, por ejemplo, cobros de deudas menores, procesos ejecutivos por montos menores, conciliación y compensación sobre muchas cosas, por ejemplo, en derecho familiar, el tema del divorcio cuando no hayan hijos y no haya patrimonio, ¿por qué tendría que ir a un notario? ¿Por qué no puede ir al sistema digitalizado judicial? En fin, es decir, hay varios temas que progresivamente ya pueden entrar desde mañana mismo en el sistema digitalizado. ¿Y eso qué te va a traer? Justicia rápida, transparente y oportuna. Pero obviamente no hemos entrado en el tema penal y eso no es. Ahora, la pregunta de Carlos, básicamente decirte, si no hay reforma de la Constitución, no hay reforma de fondo del sistema de justicia. El MAS, donde ha acertado el golpe más duro, ha sido haciendo que nuestros jueces, magistrados sean elegidos por voto, y de esa manera lo único que hemos conseguido es prebendalizar la justicia, bajarle el nivel cualitativo, y si no resolvemos el cáncer de fondo que tenemos en el sistema, que está constituido por estas cosas, no estamos haciendo una propuesta verdaderamente honesta. Tenemos que ser capaces de
decir, estas son las causas y las queremos responder así. Gracias, doctor. Vámonos a una pausa rápidamente. Acaban de exponer, por Creemos, el doctor Víctor Manuel Villarroel y por Libre 21 el doctor Luis Vázquez Villamor. A la vuelta estaremos escuchando al doctor Vascopé por Juntos y al doctor Alarcón por Comunidad Ciudadana. Hoy el tema, justicia, cómo cambiarla, cómo mejorarla. En este Bolivia Decide, nuestros invitados están exponiendo sus propuestas sobre cómo mejorar la justicia en nuestro país y evidentemente también respondiendo a las preguntas de quienes hoy están en otros frentes, en otros partidos políticos. Le toca al doctor William Vascopé por Juntos, quien ha mostrado los siguientes pilares, por favor. Jerarquización del sistema judicial, meritocracia judicial y desconcentración del acceso a la justicia. Doctor Vascopé tiene 6 minutos a partir de ahora. Gracias, Miriam. Bueno, a ver, el Poder Judicial no es de los mejores en este momento y está peor sumido en la corrupción y en la incompetencia. Pero eso no quiere decir que no haya jueces competentes, hay, pero no son los muchos. Y lamentablemente en estos últimos 14 años ha habido quienes han denostado la justicia y lo han utilizado. Y entre esos justamente son estos sujetos despreciables, como Héctor Arce, García Linera y consentidos por Evo Morales. Acuérdense con el Código del Sistema Penal y especialmente en el Código del Sistema Penal, si hubiera estado vigente, en este momento estarían siendo correteados, y ojo, la revolución de las pititas, periodistas, activistas, los que estaban en las redes sociales, las protestas sociales. Acuérdense que querían imponernos un Código del Sistema Penal, quien justamente el autor de esto era Álvaro García Linera, y sé que nos está escuchando este sujeto despreciable, y con complicidad de Héctor Arce, quienes estos dos personajes nefastos y cobardes, porque se escaparon, ¿no? En vano levantan la mano, patria o muerte, y se escapan los cobardes. No hicieron nada para la justicia y lo instrumentalizaron. ¿Por qué hago esta introducción? Porque usted, ciudadano boliviano, tiene que darse cuenta, y especialmente a los que pierden la memoria, a varios amigos del MAS que piensan que siguen con la situación de que su partido va a renovarse, sabiendo que estos tiranos les siguen manipulando. ¿Qué han hecho por la justicia? Dense cuenta ustedes, dense cuenta. Esto es la Constitución, recordarán muy bien. Y acá se ha trabajado muchas cosas, como la justicia gratuita, pública, transparente. ¿Y qué se ha hecho de esto? Ustedes o me van a desmentir de que Héctor Arce no fue uno de los que primero empezó a ver cuestiones de cómo se manipula el tema del Consejo de la Magistratura, los notarios y demás cuestiones. Entiendan. Dense cuenta a dónde nos quieren llevar, a los que quieren pensar y nuevamente tosudamente votar por la gente del bonito socialismo. Hago esta introducción política porque pierden la memoria. Dense cuenta, con ese Código del Sistema Penal, hasta el mismo masista, libre pensante, estaría siendo correteado, y de lo que nos hemos librado. ¿Qué proponemos en Juntos? ¿Y por qué mi participación política? Tranquilo y sencillo les hago conocer. Hay que jerarquizar el Poder Judicial. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que hacer la sistematización de que los mejores elementos de abogados entren al sistema judicial. Ministerio Público, sistema judicial e investigadores. Y esto parte por un buen presupuesto. Juntos está proponiendo un 4% de presupuesto para comenzar la reforma judicial. Ojo, para infraestructura, logística, capacitación, además de la seguridad inclusive de los jueces. ¿Por qué le digo de la seguridad de los jueces? ¿Cómo es posible que un juez que condena el narcotráfico, crímenes de Estado como es la corrupción, después esté desprotegido y nadie le dé seguridad? Eso tenemos que discutirlo. Y en ese punto estamos justamente proponiendo que el presupuesto tiene que llevar a una reforma profunda. Segundo, la capacitación. Señores, esta capacitación no solamente tiene que ser para jueces o fiscales o investigadores. Hablo de los investigadores, porque el investigador tenemos una buena policía que cuando le pone justamente las ganas entra al fondo del tema. Pero la investigación, tenemos que tener investigadores que realmente cumplan de principio a fin
su rol de investigadores, porque son investigadores, pasan 2 años, lo ponen a la unidad de bomberos, pasa otros 4 años, les ponen a la unidad de tránsito. No, tienen que ser investigadores de la policía dedicados a la investigación criminal. Ese es un punto. Escuela de fiscales y escuela de jueces es necesario que lo tengamos y que realmente se jerarquice. ¿Quién quiere ser juez hoy en día? Cuando el salario no es de los mejores. Y no es pagar por pagar, sino que entre gente competente y con vocación. Tenemos que hacer eso. Y ojo, cuando hablo justamente de la capacitación, me refiero también a los abogados, a nosotros. Necesariamente nosotros, los abogados, deberíamos estar cada 2 años entrando a 3 o 4 cursos mínimamente en nuestro colegio de abogados y a fin de año rendir el examen de actualización. ¿Eso qué garantiza al ciudadano? Que nosotros estamos actualizados y en la capacidad de litigar y no de ser aventureros como muchos los hay y nos conocemos entre abogados. Uno especialista en lo que pueda ser constitucional, penal, familiar, pero no podemos manejar todo. Creo que ese punto es importante. El tema de la desconcentración. Miren, el tema de la justicia en La Paz, si lo tenemos con todo congestionado, imagínense las provincias, no tendrá muchos casos, pero uno que sufre un delito en San Buenaventura tiene que ir hasta el juez de Caranavi. ¿Cómo es esa injusticia? O más adentro, por el norte de La Paz, alguien más adentro de Charazani tiene que entrar hasta el juez de Carabuco. Entonces, tenemos que desconcentrar el tema de la justicia. Y ojo, y aquí viene a fortalecer el tema de la justicia indígena originaria campesina, que el MAS, por si acaso, lo ha amarrado y no le ha dado cobertura necesaria. Es decir, la justicia indígena originaria campesina tiene que servir para descongestionar y poder componer varias cosas que necesitan, porque la desconcentración, con el paso que vaya, la justicia indígena originaria campesina podrían resolver. Ojo, no temas penales, porque ese tema sí lo tenemos que ver en un sistema donde hay el tema de la inocencia, el derecho a la defensa, el debido proceso, que es otra cosa. 20 segundos. ¿Sí? Ahora bien, en realidad necesitamos, por otra parte, la modificación de la designación de altos magistrados. Y esto viene por un referéndum. No es posible que estemos eligiendo autoridades por el voto popular, sino por la meritocracia y que entren los mejores. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Le invito hasta mientras para que se pueda refrescar las manos. Gracias. A ver, algo interesante que él señala, proponen un 4% del presupuesto general del Estado justamente para el tema de justicia, para ver infraestructura, logística, capacitación y también seguro para los jueces. Voy a comenzar esta vez con usted, doctor Alarcón, para que le pueda hacer una pregunta en 30 segundos. Las propuestas que hace el representante, en este caso de Juntos, tiene una gran ventaja Juntos en relación a todas las otras organizaciones, que ellos tienen una candidata a presidenta que está haciendo una gestión no extraordinaria ya, sino completamente ordinaria, inclusive hasta para fines electorales. Entonces, ¿por qué esas propuestas que plantea el doctor Vascope no las ejecutan ahora? No deberían ser propuestas, deberían ser ya acciones de gestión de su gobierno, como pasó en el tema de salud, que dice que había aumentado el 10%, a expertos señalan que eso no es así, que más bien les han trasladado la carga a los gobiernos subnacionales, pero con el ejemplo de salud, ¿por qué ese 4% no lo ejecutan ahora en lugar de que sea una propuesta? ¿Por qué siguen trabajando con los operadores fiscales y judiciales que han sido totalmente sometidos al régimen del MAS y no los cambian? Entonces, esa es mi pregunta. Gracias. Un minuto, doctor Vascope. No, le agradezco al doctor Carlos Alarcón. A ver, usted entenderá que estas propuestas que acabo de hacer se lo tenía que hacer en el Parlamento. Y usted tiene en el Parlamento a los 2/3 contrarios a lo que son Juntos. Es decir, estas propuestas se van a dar justamente cuando tengamos un Parlamento que tenga más criterio democrático y que creo que podríamos juntos, ¿no?, llevar adelante. Es muy difícil, doctor Carlos, que en este momento se vaya a llevar estas cuestiones. Y el 4% usted también sabe que eso es con el TGN y con la aprobación de una ley. Es muy difícil que los 2/3 del MAS lo haga. Pero si algo puede ser muy seguro, doctor Alarcón, es que la doctora Áñez está haciendo todos los esfuerzos posibles y ha hecho
que por lo menos se impulse a partir del Ministerio de Justicia la denuncia a varios corruptos que han escapado de este país de los nazistas. Es decir, Yanine Áñez es una mujer que está bien decidida a llevar adelante el mando del país y no se va a escapar con un petardo que explote, como en otros candidatos podría ocurrir. Tiempo, gracias. Doctor Villarroel, tiene 30 segundos. Gracias. Entre la propuesta que hace el doctor Vascopé de las modificaciones, etcétera, sería interesante escuchar de Juntos lo siguiente. O sea, toda la gente en estos 14 años ha reclamado precisamente la reelección, ¿no es cierto?, de Evo Morales. No ha respetado absolutamente ni el referéndum, etcétera. Entonces, lastimosamente estamos sufriendo una acción que la hemos condenado todos los bolivianos, que era precisamente la reelección, y que el presidente en ejercicio, tenga que hacer campaña estando como presidente, ¿no es cierto?, para postularse para la próxima elección. Entonces, lo que yo le pregunto al doctor Vascopé, ¿ustedes van a proponer la modificación del artículo 168 de la Constitución para que no haya una reelección del presidente? Tiene un minuto, doctor. Yo creo que la Constitución en este momento es bien clara. El tema hay de 2 periodos y se ha planteado esto ya en la Constituyente. Y el tema de este periodo que está pasando de Yanine Áñez no es ninguna reelección, es una opción de derecho constitucional que le da derecho a ser elegida o participar libremente. El que quiso reelegirse y pasando esto fue Evo Morales, y eso debe entender justamente la gente de Creemos. Nosotros apoyamos y estamos presentes para defender la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Democracia, libertad de opinión y obviamente mejorar la justicia. En ningún momento estaríamos de acuerdo en que se tiranicen y se eternicen con esto. Por eso estuvimos en las calles muchos de nosotros, y en eso debe entender. Obviamente hay mucha gente que en ese contexto desapareció y ahora aparece en escena, y ustedes ya saben quiénes son. Muchas gracias. Doctor Vázquez, su pregunta, por favor, en 30 segundos. A ver, William, ¿tienes idea de cuánto dinero es el 4% del presupuesto general? Una pregunta. Segundo elemento, el problema básicamente de lo que tú planteas, tú dices quisiéramos tener mejores jueces, quisiéramos tener jueces más meritocráticos, quisiéramos que la justicia funcione mejor, pero eso lo quiere todo el país. ¿Cuáles son tus propuestas para que eso ocurra? Por ejemplo, tú dices, quiero mejores jueces meritocráticos. ¿Cómo se eligen los jueces meritocráticos? ¿Quién los elige? ¿Cómo se los elige? O sea, yo creo que un nivel de debate mucho más profundo deberíamos tratar de tocar esos temas, porque si no nos vamos a quedar en la superficie. Perfecto. Y no vamos a decir exactamente qué es lo que estamos proponiendo. Y finalmente un comentarito sobre este debate que surgió rápidamente ahora. Porque ya estamos fuera de tiempo. Claro, no, simplemente decirte, necesitamos hacer un debate sobre la constitucionalidad de la postulación de la presidenta al gobierno. Y no ahora, pero es necesario que el país esclarezca este tema, porque obviamente la presidenta Yáñez no ha sido elegida por el voto popular, ha llegado por sucesión constitucional. Comienzo por el último. Creo que eso ha sido superado, doctor Luis Vázquez. Usted y yo sabemos muy bien que somos apasionados de leer la Constitución. El derecho a poder ser elegido está acá, eso está superado. Dejémoslo de lado, no lo politicemos, ¿sí? Vayamos a lo que usted decía. Queremos mejores jueces, muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Ley del órgano judicial, Consejo de la Magistratura, tenemos que sí modificarlo, implementar la escuela de jueces, ¿no? Por eso, la escuela de jueces, tenemos que usar una ley, y espero que cuando estemos en el Parlamento, si Dios quiere y nos bendice con el voto popular, podamos hacer la implementación de la escuela de jueces, la escuela de fiscales, la meritocracia que se necesita para acceder, y ojo, aquí viene lo importante, la modificación del sistema universitario de la currícula de estudio de Derecho. No puede ser pues que universidades estén ofreciendo que en 4 años se salga inmediatamente profesional y tenemos una cantidad de abogados. Yo creo que ahí tenemos que entrar a ver cómo formamos los abogados, desde abajo, fundamentalmente eso. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a tener tiempo después para una nueva ronda, pero a continuación le toca esta vez por Comunidad Ciudadana al doctor Carlos Alarcón, quien nos ha mostrado estos 3 pilares. Atención. Remoción de altas autoridades judiciales por fraude electoral, designación de altas autoridades judiciales idóneas, centros ciudadanos de justicia para la gente.
Doctor Alarcón tiene a partir de este momento 6 minutos para explicar. Gracias, Miriam. Primero, a nombre de nuestro candidato a la presidencia, Carlos Mesa, y de la Alianza Comunidad Ciudadano, queremos lamentar la ausencia del representante del MAS, que, fiel a la tradición nefasta del expresidente Evo Morales, rehúye en los debates con un claro desprecio hacia el elector, los votantes y el soberano. Dicho lo cual, nuestro candidato a la presidencia, Carlos Mesa, ha señalado que todavía no hemos desmantelado el gran fraude judicial que lo seguimos sufriendo en Bolivia. Este fraude judicial consistió en que en la anterior elección judicial el 40% eran votos nulos, 20% eran votos blancos. Es decir, que el 60%, casi 2/3 de los electores bolivianos, rechazamos el sistema de preselección hecho por 2/3 del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y actualmente seguimos con esos altos jueces en los diferentes órganos del sistema de justicia. Dice Carlos Mesa que aquí se han combinado 3 elementos que son una bomba de tiempo para una buena justicia para la gente. Esto ha llevado a una absoluta dependencia hacia el poder político, que ahora, cambiándose de camiseta, creen que la resuelven, pero en realidad la empeoran. Segundo, hay un alto nivel de corrupción en el sistema judicial que se ha incrementado. Y tercero, hay una falta total de una capacidad y idoneidad profesional para manejar adecuadamente el servicio de justicia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando Carlos Mesa sea presidente, es un compromiso de Carlos Mesa, vamos a remover a todas estas altas autoridades judiciales y fiscales, desmontando y desmantelando este gran fraude judicial, porque en realidad el soberano con su voto ha rechazado esa elección judicial y no podemos seguir ya con estos operadores que tienen estos 3 graves problemas estructurales. El segundo eje de la propuesta es que, sin necesidad de hacer un cambio a la Constitución, no nos rehuimos a un debate sobre si se tiene que cambiar, qué se tiene que cambiar, pero no creemos que estén dadas las condiciones para que inmediatamente asuma el próximo gobierno se cambie la Constitución, porque vamos a generar una caja de Pandora donde se van a querer tocar varios temas de reforma y en lugar de dar estabilidad, certidumbre y certeza al país, vamos a generar una situación de mucha inestabilidad y zozobra. En lugar de eso, en lugar de hacer el cambio inmediato a la Constitución, creemos que los nuevos operadores de justicia de los altos cargos judiciales, una vez desmantelado este fraude judicial, tiene que ver con el trabajo en la Asamblea Legislativa, que tiene que ser lo opuesto a lo que hizo el MAS en la anterior preselección de candidatos. Hay el compromiso de incorporar a un consejo de los juristas más notables, que inclusive tengan un acompañamiento de los periodistas, de representantes del sector empresarial, de los trabajadores, del sector cultural, de las ONGs de defensa de los derechos humanos, y este consejo de notables de alta e impecable trayectoria sea el que se encargue de hacer la evaluación de no solamente la formación profesional, sino sobre todo la trayectoria de vida y la propuesta de qué justicia van a querer esos nuevos postulantes al cargo judicial. Y que la Asamblea Legislativa se comprometa a través del reglamento a que esta preselección y evaluación sea vinculante, obligatoria y la asuma como propia la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, de esa manera evitamos el vicio en que incurrió el movimiento al socialismo en la preselección anterior. Y de esa manera le vamos a dar verdaderas opciones al soberano para que realmente con su voto defina la nueva justicia de Bolivia a través de operadores judiciales y fiscales que sean idóneos. El tercer componente de la propuesta es que queremos acercar el sistema de justicia a la gente. El ciudadano apenas piensa en entrar en un juicio o ir a un, entre comillas, Palacio de Justicia, empieza a temblar porque se da cuenta que ese es un mercado persa, se da cuenta el ciudadano de que ese es un muro de los lamentos, es un laberinto que entras, sabes cuándo entras, pero nunca sabes cuándo sales. Entonces, en uno de los pilares de la propuesta soluciones es de las ciudades inteligentes. En las ciudades inteligentes se están planteando que se van a crear varios centros ciudadanos donde se va a dar opciones de servicio a la gente con educación alternativa, información básica y atención básica en salud, servicios de recreamiento, culturales, etcétera. Y acá vamos a implementar los métodos alternativos de resolver las controversias, que en lugar que como es ahora que el 80 o 90% son juicios, en lugar de resolver con conciliación, con arbitraje, con mediación, con facilitación, vamos a hacer a través de los mecanismos legislativos adecuados de que la regla sea la solución alternativa de las controversias fuera del juicio formal en estos centros
centros amigables, ciudadanos de justicia, para que ahí encuentre una primera respuesta el ciudadano. Pero además de esto, lo más importante es que Carlos Mesa plantea que el servicio de justicia sea parte de la agenda social del país. Todo este derroche que hemos vivido de obras faraónicas, de gastos en culto a la personalidad, millones invertidos en publicidad tirada al basurero del gobierno anterior, y que de alguna manera también este gobierno, algunos de esos vicios los está repitiendo, vamos a canalizar esa agenda económica en el presupuesto desde el ángulo social. Vamos a priorizar salud, educación, justicia, y justicia va a ser parte de la agenda social. ¿Para qué? Para crear tribunales especializados en los municipios, en los barrios, que atiendan los problemas más urgentes. ¿Cuáles son? Los feminicidios, el maltrato de niños, el maltrato de ancianos, el maltrato de personas con capacidades especiales, y se les va a dar todo el acompañamiento de los mejores profesionales en el ámbito de la policía, en el ámbito de los peritos, en el ámbito de los fiscales y de los jueces penales. Esos son un resumen de los tres principales planteos que tenemos como la Alianza Comunidad Ciudadana. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Alarcón. Ha hablado de remover altas autoridades judiciales y también de un consejo de juristas con los más notables. A ver, doctor Vascope, comience esta vez usted con su pregunta, por favor. Tiene 30 segundos. Sí, lo que a mí me interesa bastante es un punto. Hablan de los tribunales especializados, que me parece muy bien. Sin embargo, hay algo que no lo está tocando el doctor Alarcón, que me gustaría tal vez nos pueda absorber. ¿Cuál es la valoración o cuál es el valor que ustedes están dándole al tema de la justicia indígena, originaria y campesina? Para ustedes, en realidad, ¿es un tema secundario o no tiene valor alguno como para que pueda coadyuvar a la administración de justicia en el país? Porque eso, por ejemplo, no lo he escuchado. Me gustaría saber eso. Le agradezco su pregunta porque me permite aclarar. En estos centros desconcentrados de justicia y en estos tribunales desconcentrados a nivel municipal, vamos a hacer interactuar a la justicia formal del Estado con la justicia indígena, originaria, campesina, para que la justicia indígena no esté contrapuesta y de espaldas a la justicia formal, y se les van a dar todo el equipamiento, toda la infraestructura de estos centros, que van a ser obviamente renovados y remozados, para que la justicia indígena tenga el mismo nivel, no solo de confort, sino el mismo nivel de eficiencia y de eficacia para atender sus propios casos, conviviendo y coexistiendo en estos centros de justicia en los municipios, para que ambas justicias se retroalimenten en sus visiones, en sus valores, una con la otra. Muy bien, muchísimas gracias. Doctor Villarruel, tiene 30 segundos. Bueno, con la efectividad y el ánimo de ejecutar las cosas rápido, ese es el carácter de Fernando Camacho y de Marco Pumari. Ya está demostrado precisamente esa agilidad en la ejecución de sus decisiones. En ese marco, nosotros, como creemos, proponemos que tenemos propuesto que esta justicia inmediata que nosotros estamos diseñando sea con asistencia de egresados de derecho, como una modalidad de graduación por un año, y también que pueden ser, por supuesto, los egresados y abogados. Entonces, mi pregunta es para el doctor Alarcón: esta justicia municipal, esta justicia que se acerca al ciudadano, ¿va a necesitar el asesoramiento de abogado? Un minuto, doctor. En los temas de los métodos alternativos de resolución de controversias, no van a necesitar el patrocinio que se llama formal de un abogado, sino van a poder tener el apoyo no necesariamente de abogados, probablemente necesiten el apoyo de visitadores sociales o necesiten el apoyo de otros profesionales, o ellos mismos tengan la suficiente condición para exponer su caso de manera más vivencial, porque el personal que va a trabajar ahí no se va a preocupar tanto de los procedimientos, de la logística, de los aspectos operativos e instrumentales. Se va a preocupar de la esencia del caso que le están planteando a ese nuevo juez, a ese nuevo fiscal, a ese nuevo policía, a ese nuevo árbitro, a ese nuevo conciliador, y va a resolver el aspecto humano de esa controversia, independientemente de los aspectos estrictamente procesalistas, que son los que han hecho naufragar en la justicia. En la justicia lo que se discute ahora son las nulidades, los incidentes, las chicanas, las excepciones, y nunca discutimos el fondo de los temas en todas las materias del derecho. En materia penal, si esta persona es verdaderamente inocente o es verdaderamente culpable. Gracias. Doctor Vázquez tiene 30 segundos para preguntar. A ver, más que una pregunta, yo quisiera hacer un comentario, porque me preocupa lo que acaba de
afirmar, Carlos, en el sentido de que no forma parte de la agenda urgente que van a plantear ellos la reforma de la justicia a nivel constitucional. Y eso me preocupa fundamentalmente porque uno de los daños fundamentales que el MAS le ha hecho a la justicia en Bolivia es politizarla, llevarla a una elección popular como si se tratara de un parlamentario, un concejal de municipio, etc. Y si no somos capaces de plantear con mucha nitidez que en la base de este proyecto está una base de control del Poder Judicial para utilizarlo y volverlo un instrumento de la lucha política, no estamos solucionando nada. Y Carlos daba más bien un buen diagnóstico cuando hablaba de la forma como esta supuesta elección de jueces y magistrados en realidad ha sido un rechazo de la gente a no participar, porque en muchos casos hay gente que ha sido elegida con menos del 4% del total de votos del país y está oficiando como eso. Entonces, no, hay casos, yo te puedo decir estadísticamente, que han sido elegidos con menos del 4% de votos en la Corte Suprema y en el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué te quiero decir? Si es evidente lo que dice Carlos, de que el problema, la ciudadanía, el país lo ha identificado como un tema que ha envilecido la democracia y que lo ha rechazado con su voto, entonces ¿por qué no cambiamos el mal? La propuesta de decir no va a crear estabilidad, va a crear incertidumbre es insuficiente. O cambiamos lo que está hecho mal por el MAS o no lo cambiamos. Nosotros creemos, y Carlos Mesa está convencido, de que no podemos esperar 5 años una reforma constitucional para seguir con este desastre judicial que tenemos ahora, con estos operadores judiciales y fiscales, que su peor defecto, no el único, ha sido la total sumisión al anterior régimen de Evo Morales. Lo que sí más bien creemos que es urgente es lo que ha ocurrido con el ejemplo del Tribunal Supremo Electoral, como con 2/3 del MAS ahora se han puesto en vereda y hemos logrado designar tribunales electorales hasta ahora confiables e idóneos. Entonces creemos que si hacemos un buen trabajo de preselección, donde el sartén por el mango lo tenga la sociedad civil representada por este consejo de notables, de juristas, de periodistas, de representantes de empresarios, etcétera, trabajadores, de representantes indígenas, creemos que toda la sociedad va a participar en la fase más importante, que es la evaluación de méritos. Y si eso hacemos que sea vinculante para la propia Asamblea y lo asuma así, entonces hemos resuelto el problema, porque cuando vayamos al voto del ciudadano, les aseguro que en lugar del 60% de votos negativos, va a ser a la inversa, va a ser 60 o más % de votos a favor de esas nuevas autoridades judiciales. Muchas gracias, doctor Alarcón. Gracias a los 4 por haber expuesto hoy estos 3 pilares de los varios que tienen en el tema de justicia. Evidentemente, se nos ha ido el tiempo. Me da pena decirles, no vamos a poder tener una ronda más de preguntas, pero sí van a tener la oportunidad de quizás hacer una conclusión o explicar algo más, pero en un minuto, por favor, para ya ir cerrando. Doctor Villarroel, comienza usted, por favor. Tiene un minuto. Hemos escuchado aquí, con todo respeto, quiero decirles a mis colegas, pero ninguno de ellos hace una propuesta concreta, ¿no? Nosotros, evidentemente, queremos acercarnos a la ciudadanía, sabemos cuáles son sus necesidades, y su necesidad es de tener justicia inmediata. Nosotros somos los que estamos proponiendo eso y somos los únicos que tenemos una propuesta concreta, rápida y efectiva cuando Fernando Camacho y Pumari sean gobierno. Eso significa lo siguiente: tu voz al poder. Eso es lo que identifica a Fernando Camacho y a Pumari, esa efectividad y recoger las necesidades urgentes de la gente. Muy bien, muchísimas gracias por creemos el doctor Víctor Manuel Villarroel. A continuación, por Comunidad Ciudadana, el doctor Carlos Alarcón. Tiene un minuto, doctor. Nuestro candidato a la presidencia, Carlos Mesa, considera que sin una verdadera justicia no puede haber democracia en el país, porque de la verdadera justicia depende no solo la defensa de los derechos humanos, que es lo más importante, sino la lucha contra la corrupción, porque la corrupción es parte del abuso de poder de las autoridades que están en el gobierno y en todo el Estado. Entonces, si no llegamos a remover a estos operadores fiscales y judiciales y a designar nuevas autoridades judiciales, no solo en las cabezas, sino que estas cabezas a su vez ramifiquen todo el sistema de justicia con operadores intermedios y menores en la misma calidad de las nuevas cabezas judiciales, no vamos a cambiar nada. Y lo más importante para este cambio es la independencia del poder político, además del aumento del presupuesto, además de la desconcentración en el ámbito municipal, etcétera. Es decir, si no tenemos independencia del poder político y económico de los nuevos jueces y fiscales, aunque tengamos todo lo demás, cree Carlos Mesa que eso no sería suficiente. Muchísimas gracias, doctor Carlos Alarcón, por Comunidad Ciudadana. A continuación, por Juntos, el doctor William Vascopé. Tiene un minuto, doctor. Gracias. Creo que hoy día ha sido
Un diálogo que debe ser en democracia. No quiero entrar a descalificación de las propuestas porque cada uno tiene el derecho de exponer y tener la libertad de hacerlo. Y usted, ciudadano, es el que va a elegir. Lo que sí nosotros estamos indicando es que juntos, más allá de nuestras diferencias o nuestras coincidencias, estamos dispuestos a cambiar la justicia por jueces transparentes, competentes, meritocráticos, igual que en el Ministerio Público. Darles un buen presupuesto, dignificar su carrera y que el ciudadano obviamente tenga un acceso a la justicia de manera inmediata y que sea pronta, oportuna. Y por otro contexto, la justicia indígena originaria tiene que ser dignificada para todos los hermanos indígenas campesinos originarios. Debe haber una justicia que coadyuve también a la justicia ordinaria. Y por otra parte, para aquellos que destrozaron el sistema judicial, como el cobarde que no debe estar escuchando, como es Héctor Arce y García Linera, con la venia de Evo Morales, decirles que estamos muy bien en el país sin ustedes, inclusive hasta el MAS está mejor sin ustedes. Tiempo, doctor. Que viva la democracia y la libertad. Muchas gracias. Por juntos el doctor William Vascopé. A continuación, ya para cerrar este tema, la temática de justicia, el doctor Luis Vázquez Villamor por Libre 21. Tiene un minuto, por favor. A ver, yo creo que una propuesta de reforma como la que hemos hecho ahora y que creo que no ha sido entendida por todos, pero la nuestra es una propuesta estructural de fondo de cambio del sistema de justicia que tiene que ver con muchos elementos que no se pueden discutir en tan poco tiempo. Sin embargo, creo que si no somos capaces de hacer un gran acuerdo nacional con respecto a las reformas que debe llevar adelante el Poder Judicial, no estaremos cumpliendo el mandato que el pueblo boliviano tiene. Si algo ha sufrido estos 14 años es de falta de justicia. Por eso hay feminicidios, hay violaciones, hay atracos en las calles, la policía no es confiable, los jueces no son confiables. Necesitamos un cambio profundo. Y un cambio profundo no se hace con leyes, no se hace con palabras, se hace con reforma de la Constitución Política del Estado. No son 5 años, es falso. Una reforma constitucional se puede hacer muy rápido. Y cabalmente Tuto Quiroga ha planteado no solamente la reforma para este tema, sino para la reelección, que también es un tema político. Por lo tanto, podemos ponernos de acuerdo en eso, llamar al país para que vote y hagamos de verdad una reforma de fondo del sistema judicial que el pueblo boliviano se la merece, ¿no? Muchas gracias a los 4 por haber estado hoy con nosotros y también a ustedes por habernos acompañado. El tema de justicia, como le hemos dicho, es de interés general. Se requieren urgentes reformas. Usted más que nadie lo sabe, ¿no es cierto? Gracias por haber estado con nosotros. Nos reencontramos en próximas horas, como siempre, en Hora 23. Buenas noches.